Muy buen día, queridos y amados hermanos, amigos, familia. Les doy prácticamente la bienvenida y un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hoy día, pues, de que volvemos a comenzar con estos estudios preciosos de la palabra de Dios. Sea el Señor derramando sobre su vida y sobre la mía abundante unción y de su presencia para que podamos comprender lo que Él tiene que enseñarnos para que de esa forma nuestra fe incremente. Hoy es el primer estudio del año de este 2022 y quiero invitarles rápidamente a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo y vamos a estar leyendo en el capítulo 5 los versículos 17 hasta el 20. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy día continuamos estudiando lo que dejamos el año pasado a mediados de diciembre sobre lo que es el Sermón del Monte. Aquí tenemos enseñanzas ricas y abundantes. Ahora, no sin antes quisiera hacer mención también, pues, de que, o decir mejor dicho, que agradezco en nombre de mi esposa y del mío propio sus oraciones por nosotros. Estuvimos quebrantados de salud, estamos saliendo de esta situación del COVID-19. Nos agarró este virus en una boda que me tocó que celebrar a principios del mes de enero, en la primera semana de enero. Allí fuimos alcanzados por el virus nos agarró, o nosotros agarramos el virus, como haya sido, y sé de que muchos han estado orando por nosotros. Desde ya les agradecemos sus oraciones. Y ahora, volviendo a lo que es el estudio de la palabra de Dios, quiero mencionar algo. El Señor Jesucristo, en estos versículos que hemos leído al principio, en el versículo 17, el Señor menciona dos cosas: la ley y los profetas. El Señor dijo: yo no vengo a quitar eso, yo no vengo a derribar eso, yo no vengo a destruir eso, yo no vengo a anular eso, no vengo a abrogar o a abolir la ley y los profetas. No se confundan. Ahora, antes de esto quisiera hacer mención lo que un profesor en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de Norteamérica dijo. Su nombre es Harold Berman, y él dice de que la cultura nuestra, la cultura occidental, refiriéndose a Europa, América y nosotros que vivimos acá en Australia también, aunque estamos en otro continente, pero tenemos esa cultura europea, tenemos esa cultura que funciona en las Américas, en el Nuevo Mundo. Él dice de que esta cultura ha tenido una enorme pérdida en dos cosas: en lo que es la ley y la religión. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que este profesor tiene mucha razón. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente: los pueblos, me refiero a la población en general, confianza en los gobiernos prácticamente se ha perdido.
Nada menos ahora, en estos días, se está llevando a cabo una presión fuertísima sobre el primer ministro en Inglaterra. ¿Por qué? Porque por cuestiones éticas le están haciendo, los del partido contrario le están poniendo presión a que salga. ¿Para qué? Para poder meterse ellos también. En esto de los gobiernos, los partidos, que liberales, que laborales, lo que a ellos les interesa es estar en el poder. Beneficio del pueblo. De una forma o de otra tratan de ayudar. Sin embargo, la población en general ya no tiene mucha confianza en lo que es la ley. Por ejemplo, nosotros acá hay una confusión grande sobre esto de la pandemia. Ahora se dice que los que ya tienen las primeras 2 vacunas deben de darse la tercera dosis, la booster que le llaman. Ahora, respecto a esto, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos las 2 vacunas, nosotros nos vacunamos. Ahora viene la booster. Pero ahora lo que es uno de los estados acá en Australia, Sur Australia o South Australia, como le decimos en inglés, allá dicen de que si alguien que tiene las 2 vacunas fue contagiado, entonces tiene que esperar de 3 a 4 meses para darse la tercera dosis. A la parte de Sur Australia está nuestro estado, Victoria. Aquí se dice no importa. Al solo salir de la crisis del virus, aunque haya sido vacunado 2 veces, dese la tercera dosis. Bueno, ¿en qué quedamos? En un lugar dicen una cosa, en otro lugar dicen otra. Si usted le pido disculpas, estoy tosiendo todavía con este efecto que me quedó del contagio del virus, una tos bastante molesta. Sin embargo, con todo esto, yo digo, ¿hay confianza verdaderamente en la ley de los gobiernos? Se ha perdido, dice este profesor Harold Berman, se ha perdido la confianza tanto en la ley como en la religión. Si hablamos de religión, si hablamos de lo nuestro, de las iglesias cristianas, muchas personas han perdido su confianza en la religión. Muchos han optado por retirarse, muchos han optado por salirse, muchos ahora ya ni creen. ¿Por qué? Por los abusos de la autoridad conferida a muchos líderes religiosos. Han hecho abuso indiscriminadamente dentro de las congregaciones mismas. Entonces, lo que es la ley y lo que es la religión, prácticamente ya no hay confianza en ellos. Muchos dicen, no, yo ya no sigo. Pero en esto quiero que tengamos mucho cuidado. Porque yo no estoy diciendo sálgase, no, por nada del mundo le digo que se retire. Por nada del mundo le estoy aconsejando de que usted deje de creer en la presencia de Dios, en la persona real de Dios, en la creencia en Dios. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo lo que este profesor en la Universidad de Harvard ha dicho, de que la creencia en esto se ha ido prácticamente desplazando, una separación total entre lo que es ley y lo que es religión. Ahora, se ha hecho una separación grande entre las mismas. ¿Por qué razón? Porque ahora se dice también que sin religión, dice Berman, sin religión no pueden tenerse normas legales en la conducta humana. La razón es porque solamente la religión es la que proporciona la fe en Dios, la creencia en Dios. Es eso lo que proporciona directamente una base absoluta sobre lo que puede cimentarse la moralidad y la ley. Una de ellas es no mentir. Uno de los problemas del primer ministro australiano es que al parecer lo han sorprendido en muchas mentiras. Ahora, quien fue la premier de Nueva Gales del Sur, de New South Wales,
ella dice de que el primer ministro de Australia es mentiroso y que no es confiable. Usted sabe lo que ocurre en otras naciones. Ahí donde usted vive, usted sabe perfectamente. Los políticos le dicen una cosa y hacen otra. Los líderes religiosos dicen una cosa y hacen otra. Hacen abuso de la autoridad, del poder que les ha sido conferido. Entonces, nosotros, volviendo a nuestro caso, nos damos cuenta de que prácticamente oímos que debido a que los tiempos han cambiado, nuestros tiempos, mucha gente dice, no, la Biblia fue para tiempos antiguos. Ya no estamos en aquellos tiempos. La Biblia no se ajusta a nuestra forma de vida. No sé si usted ha escuchado eso. Hay quienes dicen la Biblia es un libro que ya es obsoleto para nosotros. Cuando se habla de lo que es el matrimonio, no, eso es obsoleto. Porque la Biblia dice que solamente tiene que ser hombre con mujer. Eso es lo que la Escritura dice. Pero como ahora estamos en tiempos modernos, esa parte de la Escritura se ha vuelto obsoleta. Porque ahora se puede casar hombre con hombre o mujer con mujer. Ahora se puede hacer cualquier cosa, moralmente hablando, y ya no hay problema. Hay ciertas cláusulas, hay ciertas cosas que el hombre trata de dominar. Pero la gran realidad de que la Biblia siempre ha sido válida, porque la Biblia es la perfecta, eterna e infalible palabra de Dios. Ella es la norma por la cual se puede medir la fe y la conducta del ser humano. Nosotros siempre decimos, la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. Cómo nosotros creemos en Dios y cómo debemos de relacionarnos con las demás personas. Y el Señor dijo, no crean que yo he venido a deshacerme de todo esto. No, yo he venido a que se cumpla. Porque les digo algo, dijo el Señor, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo lo que en ella dice se haya cumplido. Entonces, el mundo es el que ha cambiado desde los tiempos bíblicos, pero la palabra sigue igual. Entonces, volviendo, podemos ver de que el mundo se ha opuesto totalmente a Dios, porque se han ido alejando de la creencia en Dios. En países como estos que fueron fundados con bases cristianas, los días domingos hace muchos años, hace un par de cientos de años, unos 200 años atrás, los días domingos eran dedicados prácticamente a Dios. Por la mañana un servicio en las iglesias. Terminaba el servicio, la gente se quedaba allí, en lo que los niños jugaban y los adultos conversaban, socializaban un poco. Después venía la comida, después venía un tiempo de descanso en la tarde, un tiempo de volver los niños a sus juegos, los adultos a sus conversaciones, y antes de que oscureciera, un servicio para darle gracias a Dios por el primer día de la semana. Y después se iban a sus casas, día lunes todo el mundo a trabajar y a estudiar los niños. Esa era la forma de vida acá, en ese país, en Australia. Pero ahora preguntamos a mucha gente, hablamos a mucha gente de Dios y que dicen, yo no creo en Dios. ¿Por qué ha sido? Porque se han separado de Dios, porque ya no creen en este precioso libro, en la verdad eterna de Dios. Han perdido confianza prácticamente por experiencias malas. Pero también hay un antagonismo sobre lo que es el gobierno. Ahora, es imposible tomar en serio al Señor Jesucristo si no tomamos en serio la palabra de Dios, porque ella es la verdad. El Señor Jesucristo mismo, en Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Cristo como la conocemos, especialmente el versículo 17, el Señor dijo, Señor, tu palabra es verdad. Ahora, si esta es la verdad, nosotros no podemos ponerla de un lado, pero sí, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Señor, yo creo en Dios.
y allá una vez al año me acerco a la iglesia. Pero eso sí, por favor no me exijan mucho, porque esto no lo queremos seguir, no lo queremos creer, no lo queremos vivir. Entonces no podemos creer en el Señor Jesús y dejar esto de un lado, la palabra. Tienen que ir las dos cosas a la vez. El Señor declara sobre las Escrituras de que nosotros debemos permitir que la palabra nos hable, que la palabra nos responda, que la palabra nos reprenda, que la palabra nos corrija, porque es ella la que es como un espejo. Ese es uno de los símbolos de la palabra de Dios. Nos permite vernos, permite ver nuestra condición con nuestros propios ojos. Si estamos mal, la palabra nos puede decir que estamos mal. Entonces el Señor mismo dice de que nosotros debemos de permitir que la palabra nos corrija, nos exhorte, que la palabra destruya y derrumbe todo principio maligno, pecaminoso que se levanta contra Dios, porque ella es la que muestra la absoluta, la libre de errores, lo que es la perfecta voluntad de Dios y el camino hacia la vida eterna. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Entonces el Señor dijo, no crean que yo he venido a quitar esta ley de Dios. O los profetas. Durante 30 años estuvo el Señor viviendo antes de darse a conocer. Antes de eso, seguramente solamente su mamá, los familiares más cercanos fueron los que se dieron cuenta, recordaron quizás, seguramente, el momento milagroso. María, por supuesto, ella lo vivió en carne propia, ella sabía el nacimiento milagroso de Cristo el Señor, de Jesús, el hijo de María, como se le conocía, el hijo de María y de José. De ahí la demás gente no se dieron cuenta quizás, y si se dieron cuenta en 30 años se les olvidó. Pero cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, entonces su vida empieza a darse a conocer. Y mucha gente decía, ¿acaso no es aquel el hijo de José, el carpintero? Ahora está predicando. Es cuando el Señor permite de que los ojos de todo el mundo sean puestos en Él. Y es así como el Señor permite que la mansedumbre, la humildad y el amor marquen un gran contraste en comparación con los orgullosos, vanagloriosos, pretenciosos escribas, fariseos y de los demás sectas judías. Porque ellos querían, estos escribas, estos doctores de la ley, lo único que querían era de que fueran respetados y de que les sirvieran a ellos, porque ellos eran los grandes señores. Lo que ocurre en muchas congregaciones. Muchos líderes, muchos pastores quieren ser solamente servidos, pero no quieren servir. Quieren que a ellos se les dé todo, pero ellos no quieren dar nada. Y eso es el gran contraste que vino a darse con la manifestación ministerial de Cristo el Señor. Ahora, muchos se preguntaban, ¿será este solamente un profeta? ¿Será un profeta especial? ¿Será un falso profeta? ¿O será verdaderamente el profeta de quien habló Moisés? ¿Será un político? ¿Será un revolucionario? ¿Será alguien que viene a quitarnos el yugo del imperio romano que tanto lo necesitamos? Porque si es así, entonces es el Mesías. Muchos en las escrituras leemos que no será este. Lo vemos acá, que proclamaban, se admiraban, comentaban, decían, ¿no será este el Mesías prometido? ¿No será este el profeta de quien habló Moisés? Entonces empezaron a seguirlo. Pero la gran cosa era de que Jesús no hablaba ni actuaba
como otros que ellos habían oído o habían conocido. Él era diferente. El Señor Jesucristo no se identificó ni como fariseo, ni como saduceo, ni como doctor de la ley, sino que se referían a él como el maestro, porque eso sí, reconocían de que conocimiento de la palabra de Dios era de una forma impresionante. Desde los 12 años de edad decían, ¿y este de dónde tiene tanta sabiduría? Porque lo escuchaban como hablaba. Hablaba de su Padre, hablaba de la palabra. Este mismo Jesús fue el que proclamó gracia, proclamó misericordia, mientras los líderes religiosos de su tiempo solamente hablaban de cosas externas. El Señor Jesucristo hablaba acerca del trato que tenía que darse a las demás personas, pero que eso tenía que nacer en el corazón. En cambio, los líderes de su tiempo se enfocaban prácticamente en cosas ceremoniales, en cosas rituales, acciones externas de cualquier clase, mientras el Señor Jesucristo ministraba al corazón, ministraba con el amor de Dios, con su propio amor hacia las demás personas, ministraba perdón, ministraba misericordia, ministraba aceptación. Los líderes religiosos en ese tiempo, por nada del mundo se iban a meter a la casa de un hombre o de una mujer pecadora. No permitían que nadie se les acercara, porque eran demasiado pulcros. Si me toca una mujer pecadora, me contamina, entonces que estén lejos, fuera, condenadas a la perdición. En cambio, el Señor Jesucristo vino a enseñar algo diferente. Por esa razón es que el pueblo en sí tenía una confusión grande, porque lo que ellos habían aprendido de la palabra de Dios era una mezcla de la palabra original. Estoy refiriéndome cuando el Señor mencionó la ley y los profetas al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías. A eso se refirió el Señor. Y los judíos del tiempo de Cristo, ellos habían aprendido eso más lo que los líderes religiosos habían añadido, que eran las tradiciones, que era la forma de adaptación de la palabra de Dios para poder tener esa relación con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la palabra como tal, el Antiguo Testamento, prácticamente imposible de cumplirla. Entonces ellos comenzaron a hacer ajustes, empezaron a poner sus propias tradiciones, y es esa la razón por la cual los líderes religiosos confrontaron en muchas oportunidades al Señor Jesucristo. Por ejemplo, si consideramos Jeremías 31:31, dice la Escritura: he aquí que vienen días, dice Jehová, Jeremías 31:31, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Nuevo pacto. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, el antiguo trato que tuvo Dios con Israel, pero en Jeremías, o por medio de Jeremías, mejor dicho, que está en el Antiguo Testamento, el Señor anunció y dijo: van a venir, se van a acercar los días, van a venir días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, que el nuevo pacto prometido por Dios, ellos pensaron que iba a quedar totalmente anulado. Como ahora el Señor por medio de Jeremías dijo de que vendría un nuevo pacto, entonces el antiguo pacto quedará obsoleto. Y es aquí donde se presenta el Señor y dice: no piensen que he venido a anular el antiguo pacto.
No piensen que he venido a anular la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. No he venido a anularlo, he venido a cumplirlo, a que se cumpla. Ahora, debido a todas estas tradiciones, rebajaron de una forma invariable o inevitable las normas de la enseñanza de la palabra del Señor. Hicieron cambios. Todo el sistema de justificación, de la justificación propia de las personas, se basaba prácticamente en reducir las normas de la palabra que Dios había establecido para su pueblo. Es decir, en exaltar su propia bondad imaginada, su propia bondad. No, nosotros no hacemos nada el día de reposo, nosotros no hacemos esto, nosotros no hacemos aquí, nosotros no comemos por aquí, nosotros no comemos por ahí. Es decir, prácticamente un sistema externo, pero la base sustancial de la palabra la habían puesto de un lado, porque era difícil, prácticamente imposible de poder cumplirla. Veamos, por ejemplo, unos textos en los cuales vemos la relación entre lo que es la ley y los profetas refiriéndose al Antiguo Testamento. Mateo 7, versículo 12, dice la Escritura: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, esto es la esencia de todas las cosas que el Señor vino a enseñar. Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Hasta cuál Juan? Hasta Juan el Bautista. Todo lo que es el Antiguo Testamento llegó hasta los días de Juan. Después de Juan, ya el resurgimiento, la aparición, la manifestación gloriosa de vivir la palabra de Dios se dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón el Señor dijo de que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llega el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Usted dirá: pastor, me parece que se está equivocando, porque el Antiguo Testamento llega hasta Malaquías, 400 años aproximadamente antes de Juan el Bautista. Pero de Juan el Bautista en el Antiguo Testamento se habla de aquel que caminaría con el espíritu de Elías, y Elías era del Antiguo Testamento. Quizás la clase de ahora usted dirá como que le está dando mucha vuelta al asunto, pero es importante, es necesario, es menester de que nosotros, antes de empezar a meternos en este versículo 17 respecto a la ley y los profetas, que entendamos, que comprendamos a qué se refería el Señor Jesucristo con esa frase que dijo: la ley y los profetas. Yo no vengo a quitarla, yo vengo, mejor dicho, a que se cumpla. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, es aquel que leía y se le explicaba al pueblo, le preguntó por tentar al Señor Jesucristo y le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué ocurrencia de preguntar eso? ¿A quién? Al Señor Jesucristo, al Mesías príncipe. Le dijo: ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo, le dijo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye el Señor diciendo lo siguiente: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer mandamiento, amar a Dios. El segundo mandamiento,
amar a nuestros semejantes. De estos dos depende todo el Antiguo Testamento. De estos dos mandamientos dependen desde Génesis hasta Malaquías y comprendiendo hasta Juan el Bautista, porque hasta ahí profetizaron la ley y los profetas. Si amamos a Dios y amamos a los hombres, entonces la base sustancial de la palabra de Dios comienza a permitirnos a nosotros a vivir de una forma diferente. Muchos decimos amar a Dios, pero aborrecemos a los hombres. Y el Señor dijo, primero hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, mente, cuerpo, alma, con todo. Y el segundo, hay que amar a los hombres, porque de allí depende la ley y los profetas. Por esa razón el Señor dijo, no piensen que he venido a quitar, a anular la ley y los profetas, porque si yo quito eso, estoy quitando la base sustancial de lo que depende la ley y los profetas. Es más, vengo a que se cumpla. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan capítulo 1 versículo 45. Me gusta poner la palabra de Dios como la base de lo que estamos aseverando. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Qué tremendo lo que dijo Felipe cuando halló a Natanael. Le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Aquí hay dos cosas de gran importancia. Conocimiento de la palabra. Cuando falta el conocimiento de la palabra, el mismo Señor dice, mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento de la palabra. Cuando no conocemos la palabra, el mismo Señor Jesucristo puede estar delante de nosotros y no lo conocemos. Natanael, al igual que muchos judíos, vieron a Jesús, pero Natanael conocía la palabra, tenía hambre y sed de Dios, y cuando lo vio, dijo, este es de quien habló el mismo Moisés en la ley y el mismo de quien hablaron los profetas. Es lo que sucede hoy en día con nosotros. A veces escuchamos de Dios, a veces ni leemos las escrituras. Por esa razón están sucediendo cosas en el mundo y no nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios dice sobre los acontecimientos de nuestro tiempo, porque lo vemos tan superficial. Hoy el gobierno dice una cosa, después dice otra, bueno, no importa, seguimos vivos, trabajamos y trabajamos, comemos y si no trabajamos, pues la vemos difícil. Pero no captamos lo que las escrituras dicen. No, y todo es porque no nos llenamos de ella. El Señor Jesucristo insistía y decía, leed, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón yo les invito, hermanos amados, en estos estudios, a que nos detengamos, a que meditemos, a que escudriñemos la palabra. Yo les traigo muchos versículos bíblicos, no para pasar el rato, sino que para que pongamos una base en lo que nosotros estamos enseñando, en mi caso, y recibiendo todos, porque yo la recibo también, esta enseñanza, de que nosotros nos llenemos, pero con base sustancial de la palabra del Señor. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Les persuadía respecto del Señor Jesucristo, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Por esa razón el Señor dijo: de ninguna manera yo vengo a quitar, a tirar o a dar por desuso lo que es la ley y los profetas. No, yo no vengo a quitarlo, yo no vengo a abolirlo, yo no vengo a abrogar ni la ley ni los profetas. Mejor dicho, vengo a que se cumpla todo eso. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito y exaltado sea el Maestro, que nos da de su palabra y que nos permite a nosotros poder meternos cada día en lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Recuerde Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a continuar el otro miércoles sobre este precioso tema del Sermón del Monte: Jesús y la ley y los profetas. La preeminencia, la importancia, lo primordial de la ley y los profetas. Que Dios les bendiga grandemente, y por favor continúen orando por su servidor Guillermo Esquivel, el pastor de la iglesia Sutherland Christian Center, así como mi esposa y yo estamos orando por cada uno de ustedes. Nuestros saludos, nuestros cariños a todos y cada uno de ustedes. Muchas bendiciones en el nombre del Señor. Hasta la próxima semana en la voluntad de Dios. Amén.